Vamos a escuchar una prédica del pastor Sung-Guk Cho con la intérprete del coreano para inglés Nina, 13 de septiembre del 2020. El texto en la palabra de hoy se encuentra en Mateo capítulo 18, versículos desde el 21 al 35. Y el título del mensaje de hoy es: ¿no debías tú también de haber tenido misericordia con tu siervo como yo tuve misericordia de ti? Veamos el pasaje de la escritura. Mateo capítulo 18, verso 21 al 35. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos, y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Y haciendo de él le ahogaba diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también de tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. El mensaje de hoy se trata acerca de perdonar, el perdonar a otros. Pero no solamente es acerca del perdón. Realmente el pasaje de hoy nos muestra muy claramente cómo debería de ser nuestra vida de fe. Entonces Pedro viene a Jesús y le pregunta. Pedro se acerca a Jesús y le pregunta: Señor, si alguien pega contra mí, ¿cuántas veces? Si un hermano pega contra mí, ¿cuántas veces le voy a perdonar? ¿Hasta 7? Vemos que en el tiempo de Jesús los rabinos y los maestros de la ley enseñaban algo. Si alguien peca contra ti, tienes que perdonarlo aún hasta 3 veces. Estas eran las enseñanzas. Tienes que ser paciente aún hasta 3 veces. Y también para nosotros es algo muy familiar. Entonces Pedro, siendo generoso, le pregunta a Jesús: Señor, ¿debo perdonar entonces aún hasta 7 veces? Pero Jesús le dice a Pedro algo muy sorprendente. No te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7, que serían 490 veces. No está hablando de literalmente perdonar a esta persona 490 veces y ya. Se trata de un perdón eterno. Tú tienes que perdonar a esa persona por siempre, a la eternidad. Porque el 7 está hablando acerca de la perfección, el número perfecto. Y este pasaje de 70 veces 7 dice que es perfecto y perfecto nuevamente hasta la eternidad. Significa que este perdón es eterno y es infinito y es perfecto. Y pareciera que este pasaje de la escritura de hoy no es tan aplicable a nosotros, ¿verdad? Y como en cierto sentido que no podemos estar de acuerdo a esto. Y entonces vemos que Jesús trae una analogía. Y esta parábola debe volverse un mensaje muy fuerte en nosotros. Jesús mismo es quien enseña esta parábola, esta historia. Había cierto rey. Podemos decir que dentro de sus siervos habían siervos que estaban endeudados con este rey. Y uno de estos siervos endeudados estaba endeudado con este rey, pero la deuda era de 10,000 talentos. Entonces déjenme tratar de explicar cuánto es esta cantidad de 10,000 talentos en términos de hoy día. Existía este dinero efectivo que se llamaba denario. Y en estos tiempos era un denario aproximadamente la paga de un trabajador en un día. El salario de un día es un denario. Digamos que en términos de hoy en día es el equivalente a $100 para ser generosos. Digamos, para hacerlo más simple, un denario equivale a $100. Y un talento equivale a 6,000 denarios. Entonces, un denario equivale a $100. 6,000 denarios equivalen a $600,000. Entonces, un talento equivale a $600,000. Entonces, ¿cuánto equivaldría 10,000 talentos? Según el cálculo que hemos estado haciendo, serían $6 billones. Significa que es una gran cantidad de dinero, una enorme suma.
Entonces uno de estos siervos tenía esta gran deuda con el rey de 6 billones de dólares. Entonces el rey le dice a este siervo, tienes que pagarme de regreso mis 6 billones de dólares. Y si ustedes ven el verso 25, dice que no podía pagar, no tenía dinero disponible para pagarle toda esta gran cantidad al rey, a este siervo. Entonces el rey ordenó a su señor venderle a su mujer, sus hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicó diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Pero vemos incluso que aunque se vendiera todo lo que este siervo poseía, no llegaba a la cantidad de 6 billones de dólares. Aunque él mismo se vendiera, aunque vendiera a su mujer, aunque vendiera a sus hijos, aunque vendiera todas sus posesiones, todo lo que tenía, no alcanzaba aún para esta cantidad de 6 billones de dólares. El verso 27 dice, el señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Entonces este señor le perdonó estos 6 billones de dólares, le perdonó la deuda. Pero vemos algo tan asombroso aquí. Este señor le está diciendo que ahora su deuda fue quitada. Ni siquiera le dijo, bueno, un 10% me tienes que pagar. Completamente le perdonó la deuda. Mientras nosotros vivimos nuestra vida, seremos capaces de experimentar esta gran gracia. Pero de cualquier forma que lo veamos, este siervo era un siervo tan lleno de suerte y tenía un gran rey. Qué bendecido fue, qué suertudo, ¿verdad? Pero vemos que sucedió algo. Saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciendo de él le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino que fue y lo echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Este siervo recibió esta gran gracia del rey. Sus 6 billones de dólares fueron quitados, su deuda fue perdonada. Pero él ahora vio a un consiervo que le debía a él. Y le debía 100 denarios. En términos de hoy en día serían cerca de 10,000 dólares. Y por supuesto que no es una cantidad de dinero pequeña. Pero justamente ahora este siervo había recibido esta gran gracia. Su gran deuda había sido quitada. Pero después de haber recibido esta gran gracia, viene y se encuentra con esta persona que le debía estos 10,000 dólares. Y no pudo ser paciente, no pudo tener la suficiente paciencia para esperar a que se lo pagase. Lo agarra por el cuello y le dice, págame lo que me debes. Y este consiervo le rogaba diciendo, por favor, ten paciencia, por favor, perdóname, yo te lo voy a pagar. Pero realmente este consiervo fue puesto en la cárcel. Y otros consiervos que estaban viendo lo que sucedía fueron muy entristecidos. Este hecho los entristeció mucho. Estos consiervos sintieron una gran afrenta y se entristecieron mucho porque ¿cómo es posible que alguien que acaba de recibir un gran perdón de una deuda tan grande, 6 billones de dólares, te acaban de perdonar? ¿Cómo es posible que no puedas ser paciente con alguien que solamente te debe 10,000 dólares? Vemos que estos consiervos que estaban allí van y reportan esto urgente al rey. Y cuando el rey escuchó esto no lo pudo soportar. En el verso 32 llama a este siervo que no había sido paciente. Entonces llamándole su señor le dijo, siervo malo, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también de tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Y como la conclusión, el verso 35 dice, realmente esta es la respuesta final a la pregunta de Pedro. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. En el lenguaje original de donde viene la palabra deuda es muy similar al lenguaje original de la palabra pecado. La raíz de estas palabras en el idioma original son muy parecidas, son muy similares. Y este siervo que estaba endeudado con 10,000 talentos, realmente somos nosotros. Estábamos en una situación muy miserable donde no podíamos pagar nuestra deuda. Estábamos tan miserablemente en este estado y por causa del pecado nuestro destino era el infierno. Y somos personas que nuestro único destino era el juicio eterno por causa del pecado. Nosotros traicionamos a Dios. Nos volvimos en contra de Él, nos volvimos enemigos de Dios. Y como resultado de eso, la consecuencia de eso es ir al infierno. Es nuestro destino. Porque no podemos resolver este pecado. Pero Dios tuvo compasión de nosotros. Pero Dios lo quitó todo. No solamente Dios dijo, bueno, voy a valorar este pecado tuyo, a apreciarlo como si no existiera más. No fue, voy a desaparecer el pecado y ya. No fue eso. Dios envió a su único hijo y lo dejó morir.
El pecado que Dios nos quitó a nosotros realmente no lo quitó y lo dejó así en el aire, sino que lo quitó y lo puso en este Hijo de Él, en su único Hijo, y este Hijo de Dios cargó el pecado por nosotros. Con el precio de la sangre del Hijo, entonces nosotros somos perdonados. No solamente nosotros estamos creyendo así en un Dios poderoso, no estamos creyendo en un Dios que nos ayude un poco cuando tenemos unas situaciones o algunos problemas difíciles. Creemos en un Dios que murió por nosotros. Dios no es este todopoderoso Dios que no se interesa por nosotros y no le interesa nuestra vida diaria. No, nosotros creemos en un Dios de gran compasión. Y su compasión es tan grande que Él murió por nosotros. Objetivamente hablando, si tú has recibido la salvación, eres como esta persona que su gran deuda ha sido quitada. Vamos a la Escritura nuevamente. Pongámonos en los zapatos de este primer siervo que tenía esta gran deuda. ¿Cómo es posible que este siervo actuara de esta manera después de haber recibido esta grande gracia? Puede ser una de dos razones. La primera razón puede ser que él no entendió cuán grande gracia había recibido cuando esta enorme deuda fue quitada. Y la segunda razón quizás sea, aunque él entendió un poco de esta gracia, aunque él entiende esta gracia, sigue siendo tan maligno, él es tan maligno, tan malvado que no tiene otra opción sino actuar de esta manera. Tan malvado a esa magnitud, incluso después de haber experimentado esta gracia tan grande, de haber sido quitada su enorme deuda que no podía pagar, él continúa actuando de esta manera tan malvada, porque realmente es muy malvado. Y quizás nosotros nos encontremos dentro de una de estas dos razones. Si verdaderamente hemos experimentado esta gran redención, si tú no has experimentado verdaderamente que tu deuda ha sido quitada, entonces no tenemos razón alguna para continuar hablando de esto, ¿verdad? Pero si tú verdaderamente has experimentado esta gran redención, si verdaderamente hemos experimentado que nuestra deuda ha sido quitada completamente, pero no estamos al tanto profundamente de esto y no entendemos lo que significa, y por eso actuamos de esta manera. Por la otra parte, si tú sabes entonces lo que significa, y aún así actúas de esa manera, tan malvada, es porque eres tan perverso y tan malo. Déjeme explicar este tema del perdón. Mientras nosotros vivimos nuestras vidas, nos encontramos con diferentes personas a las cuales no podemos perdonar, o ciertas situaciones asociadas a estas personas que no podemos perdonar. Y cuando miramos alrededor, hay muchísimas personas que no podemos entender bien y no podemos perdonar. Y muchas situaciones también que no podemos perdonar. Y en muchas situaciones nosotros pensamos que si continuamos perdonando y perdonando a todo el mundo, las demás personas van a mirarme y me van a decir y me van a hacer cualquier cosa. Como yo perdono tan fácil, va a ser así. Y en muchas ocasiones pensamos que el no perdonar a los demás es la mejor cosa para hacer. Es lo más lógico de hacer, ¿verdad? Y seguimos viviendo así, y vivimos así. Pero Jesús nos dice algo. Tú tienes que perdonar a los demás hasta el infinito. ¿Pero por qué debo perdonar a otro, Señor? Es porque tú has recibido este perdón de esta manera. Tú has sido perdonado a esa magnitud eterna. Tú has recibido un gran perdón. Por eso tienes que perdonar. Y realmente esta historia no viene a nosotros como un gran confort, ¿verdad? No nos conforta. No podemos perdonar a otros si no comprendemos primeramente cuán grande es el perdón que hemos recibido. E incluso, aún después de entender cuán grande es salvación, cuán grande es el perdón que hemos recibido, aún así no perdonamos a los demás, porque somos malvados y nuestro corazón está muy enfermo. Así que sin compromiso Jesús dice, así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Así que pensemos acerca de esta situación. El pasaje de hoy no se trata, perdona a todo el mundo bastante y ya. Más precisamente este pasaje de la Escritura nos hace reflexionar en el por qué no podemos perdonar a otros. No podemos perdonar a otros con nuestras propias fuerzas. Pero si podemos entender cuán grande es el perdón que ya hemos recibido, entonces así nosotros seremos capaces de perdonar a otros. Este pasaje no nos está tratando de reflexionar y que hagamos una resolución. El pasaje de hoy no nos está diciendo, bueno, tú tienes muchas habilidades y también tienes esta habilidad de perdonar. ¿Por qué no la desarrollas un poquito más y la pones en función? Perdona. No es eso. Es imposible de hacer eso. Y este es el corazón que nosotros no tenemos. Únicamente y solamente cuando comprendemos cuán grande gracia hemos recibido.
Cuando un nuevo corazón es puesto en nuestro corazón, entonces será posible sí únicamente que podemos desempeñar este perdón y lo hagamos. No se trata de perdonar así, te perdono y ya. Veamos Colosenses capítulo 2. Colosenses capítulo 2, verso 2, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios Padre y de Cristo. No puedo explicar este pasaje a profundidad en un corto espacio de tiempo. Al menos ustedes tienen que ser capaces de entender a otros de una manera profunda. La Biblia nos está diciendo que tú tienes que ser capaz de entender a otros y ser capaz de perdonar a otros. Y quizás ustedes traten de hacer esto ahora. Si ustedes ven en Mateo capítulo 5, es una sentencia de muerte para nosotros. Mateo capítulo 5, verso 43. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. La Biblia dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Tú lo estás haciendo? Esto es muy difícil de hacer, ¿verdad? Es muy difícil. Veamos el verso que sigue. Versos 43 y 45. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Incluyéndome a mí mismo, juntamente con otras personas, hemos asistido a la iglesia por muchísimo tiempo. ¿Estamos viviendo así? ¿O nos encontramos tratando de intentarnos asemejar a esto, tratando de vivir de esta manera y tratando de caminar este camino así, más o menos? ¿O será que tú te encuentras en otro lugar diciendo, bueno, este pasaje de la Escritura yo lo aprecio bien, pero no se trata acerca de mí? Realmente no tiene que ver conmigo, yo no soy así. No podemos deponer esta palabra de Dios aparte. No podemos pensar que no tiene relación con nosotros, porque es lo que Jesús nos dice a nosotros. Tienen que perdonar hasta el infinito y tienen que perdonar infinitamente. Tienen que ser capaces de entender a todo el mundo. Amen a su prójimo como a ustedes mismos. Y tienen que amar incluso a sus enemigos. Este es el estándar de nuestro Señor y es lo que nuestro Señor nos está requiriendo a nosotros que hagamos. ¿Será que nosotros podemos llevarlo a cabo? Incluso con una mente muy sana no se puede llevar a cabo tan fácilmente esto. Pero si nosotros nos miramos a nosotros mismos, veamos 2 de Timoteo capítulo 3. En 2 de Timoteo capítulo 3 pueden encontrar este pasaje que habla acerca de nosotros. Hay varios versos en la Biblia que describen lo que va a suceder en los tiempos del fin. Y específicamente 2 de Timoteo capítulo 3 describe qué es lo que va a pasar en estos tiempos finales en nuestras mentes. Otros libros puede que describan qué va a suceder políticamente en estos tiempos finales. Otros libros de la Escritura lo describen. Otros libros quizás describen lo que va a suceder a nivel global. Pero 2 de Timoteo capítulo 3 nos habla acerca de lo que va a acontecer, lo que va a suceder en nuestro corazón. 2 de Timoteo 3 capítulo 1. También debes saber esto, que en los postreros tiempos vendrán tiempos peligrosos. Entonces, ¿cómo va a ser la gente en estos postreros tiempos? Y en estos tiempos peligrosos, la gente se va a amar a sí mismo. Van a venir gente que van a ser amadores de sí mismos. Se van a amar a sí mismos. Van a estar centrados en sí mismos más que cualquier otra cultura en cualquier otro tiempo. Van a ser ellos así. Comparado a estas generaciones pasadas, van a venir personas que se van a amar a sí mismos muchísimo más aún. Cada vez menos vemos que habrán menos personas que se enfoquen en hacer el bien en la sociedad, en hacer un bien social, pero van a haber muchísimas personas que se enfoquen ahora en amarse a sí mismos. En los tiempos finales va a ser así, pero realmente estas personas nos describen a nosotros. Van a ser personas amadoras de sí mismos, amadores del dinero, y al mismo tiempo van a ser vanagloriosos y soberbios. Si hacen alguna cosita buena, si tienen algo que han logrado, van a ser vanagloriosos con esto y van a alcanzar esta soberbia y van a mostrarlo así a todo el mundo. Y al mismo tiempo van a continuar siendo desobedientes y van a criticar a otros y van a ser blasfemos. Van a ser personas que no obedecerán a los padres. Realmente este es lo que está sucediendo alrededor del mundo entero. En todo el mundo esto está pasando. Por ejemplo, en Corea. Corea ha sido conocida por ser amable con los padres, por este buen trato con los padres. Pero miren a Corea hoy día cómo está. Dice la palabra, serán ingratos, impíos. Recientemente, mientras yo he viajado a diferentes ciudades, no he tenido otra opción sino quedarme en estos lugares diferentes para descansar. Y en generaciones pasadas, estas jóvenes generaciones solían ser personas muy quietas y más bien eran como tímidos, pero ahora vemos que es lo opuesto. Ahora vemos que ellos salen y se muestran así.
Pero esto no solamente se trata de las personas que están fuera de la iglesia, sino dentro de la iglesia. Esto es la falta de santidad. Serán personas sin amor. Podemos ver que las personas no aman más. Se volverán gente no perdonadores. Significa que ellos tienen esta ira dentro de ellos. Este enojo, esta ira siempre está dentro de ellos. Traidores. Y vemos que hoy día a través de las redes sociales se critican mucho a las personas y se le dan estos malos comentarios. Y esto se hace sin control, desmesuradamente. Infatuados. Van a despreciar todo lo bueno. ¿Será que alguien dentro de nosotros puede decir, bueno, esto no es mi caso? Asimismo, como todo el mundo se ha infectado por un virus, todas las personas se encuentran infectados por este carácter. Traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad. Aunque muchas personas vemos que van a la iglesia, pero en estos últimos tiempos se verá que solamente es una apariencia. Pero negarán la eficacia de esta piedad. Esto es lo que va a suceder a las personas en los tiempos finales. Y realmente nosotros somos ejemplo de esto. Aunque podemos pensar, yo estoy bien, nosotros somos personas que estamos ok. Cuando leemos esta lista vemos que todo clarito se aplica a nosotros. Todo esto se aplica a nosotros muy bien. Nosotros somos así. E incluso cuando ustedes ven a Jeremías capítulo 17, cómo está corrompido el corazón del hombre. ¿Quién puede conocer el límite de esta corrupción del corazón del hombre? Así es como estamos nosotros. Y estamos viviendo dentro de todo este estado. Pero Jesús nos dice, tienen que entender a los demás. Tienen que perdonar a otros, a los demás. Amen a su prójimo como ustedes mismos. Amen a sus enemigos. Pero esto no encaja en nosotros. Para ser más precisos, no podemos guardar todo esto con nuestra propia fuerza. E incluso si viviéramos miles de años, no podíamos guardar esto, no podíamos hacerlo. Y yo hasta ahora he vivido 50 años. Y cuando yo comparo el corazón que yo tenía cuando era un adolescente, el corazón que tengo ahora comparado con el que cuando era adolescente, comparando, realmente no son tan diferentes. Soy más santo, estoy más limpio, hago mejor las cosas. En 10 años o el tiempo que pase, yo no puedo decir que esto sucede así. Incluso si yo viviera cientos y cientos de años, miles de años, no podía hacerlo. Porque es que así es como nosotros somos. No podemos arreglar esto con nuestras propias fuerzas. Y nuestro Señor nos da una orden. Pero ¿cómo es posible cumplir esta orden? Mateo capítulo 18 nos dice la manera como sea posible. Mateo capítulo 18 nos dice cómo es posible hacerlo. Nosotros no tenemos solución en nuestros corazones. Pero la Escritura dice, Dios no te perdonó cuando tú estabas en ese estado. Dios no quitó todo tu pecado, no perdonó toda tu deuda. Si tú serías capaz de comprender verdaderamente lo que significa, entonces tú serás capaz entonces de perdonar a tus hermanos y hermanas, a tus siervos y a tus siervas, a los consiervos y a las consiervas. Por tanto, la solución no está dentro de nosotros. No es nuestro poder. Tenemos que recibir poder del cielo. La respuesta está en el cielo. La respuesta se encuentra en Jesús, quien es el Cristo. Por tanto, cuando nuestros ojos se fijan en Él y dejan de fijarse en nosotros mismos, en lo que podemos hacer en nuestras fuerzas, y se fijan más bien en Jesús, quien es el Cristo, entonces nosotros somos capaces de encontrar la solución. Yo tengo muchas frustraciones. Por ejemplo, cuando ustedes miran los títulos de muchos pastores, y yo puedo decir que ellos aman a los miembros de sus iglesias muchísimo, y ellos tratan de explicarles a estos miembros en detalle. Tú tienes que resolver este problema de pareja de esta manera. Cuando tú tienes baja autoestima tienes que hacer esto y aquello. Cuando tú experimentas la depresión tienes que hacer esto otro. Cuando yo miro sus sermones, son sermones muy detallados. Y hay algo que los miembros de las iglesias siempre preguntan. En esta clase de situación, ¿qué debo hacer? ¿Yo puedo perdonar a mi suegra? Y la suegra dice, bueno, mi nuera está reaccionando de esta manera. ¿Yo puedo perdonarla? Hay muchísimas cosas que suceden dentro de los miembros de las iglesias y ellos están preguntando por preguntas específicas. Significa que ellos se encuentran tratando de buscar un método. Se encuentran buscando un método por lo cual preguntan, ¿debo de hacer esto o debo de hacer esto otro? Pero lo que más me frustra es que las personas se encuentran tratando de buscar estas respuestas dentro de ellos mismos. ¿Qué debería de hacer? ¿Esto o lo otro? Yo lo puedo hacer, pero ¿qué debo hacer? ¿Esto, aquello o lo otro?
Muchas personas se aprecian a sí mismas. Bueno, ya yo creí y ya, y ahora tengo que ver lo que voy a hacer. Tengo que enfocarme en el método, tengo que enfocarme en lo que voy a hacer. Pero realmente, hagas lo que hagas, vas a caer. Ya sea que tomes la opción que tomes, el método que tomes, la decisión que tomes, vas a quedarte en el mismo lugar. Y hagas lo que hagas, no vas a poder crecer. Porque no podemos encontrar la respuesta dentro de nosotros mismos. La respuesta solamente puede ser encontrada en Dios. Podemos encontrar las respuestas en la gracia que ha sido derramada por Dios. Cuando nuestro enfoque entonces verdaderamente se coloca en vez de nosotros mismos en Dios y verdaderamente entendemos qué cosa es lo que Dios ha hecho y cuán grande es lo que Dios ha hecho, cuán grande es Dios, entonces desde el fondo de nuestro corazón queremos actuar así, queremos ser así. Dios ha creado el universo e incluso ahora Dios se encuentra gobernando con operaciones el cielo y la tierra. Él le permite a la creación que exista. Y Él interfiere en cada una de las operaciones de este mundo. Y realmente ahora nuestro Dios se encuentra guiando a toda la creación hacia una dirección. Entonces toda la creación va a actuar únicamente de acuerdo al plan de Dios. Hay muchísimas leyes y principios en la creación. Y estas leyes y principios no simplemente vinieron a existir así y ya. Hay alguien quien mantiene y quien permite y hace que se cumplan estas leyes y principios. Y ese alguien es Dios. Nuestro cuerpo se compone de millones de células y todas ellas componen un solo cuerpo. Y hay alguien que une y sostiene todo esto. Es Dios. No solamente Dios nos sostiene a nosotros con su poder, sino que Él nos sostiene a nosotros con su grande amor. Yo puedo ver que muchas personas tienen estos grandes planes. Y son planes que realmente son bastante caros. Por ejemplo, yo veo a estas personas que tienen ciertos árboles, ciertas plantas muy caras. Realmente son plantas muy caras. Pero estas personas las aman tanto estas plantas, que hasta les echan agua y limpian una a una estas hojas de la planta, aunque tengan muchas. Yo realmente no sé cuánto amor ellos depositan en esta planta, en su cuidado. Yo también vi un programa de televisión donde esta persona había conseguido muchas piedras preciosas y había creado un pequeño museo para estas piedras preciosas que él tenía. Y yo puedo decirles que son un tipo de piedras muy especiales. Y lo único que hace esta persona es el día entero se la pasa limpiando estas piedrecitas y cuidándolas y ahí arreglándolas. Pero no como si fuera un trabajo o una carga pesada. No, es como una sonrisa. Con un corazón tan alegre y gozoso, hace este trabajo todo el día. Limpiando las piedras, acomodándolas, poniéndoles ahí todo esto. Con gozo, con alegría. Porque esto es su obra maestra. Imaginen este pintor cuando él hace esta obra maestra. Él la hace con un gran cuidado y con muchísimo amor. Y de la misma manera Dios está cuidando de nosotros con este extremo amor y cuidado. Este Dios eterno nos ama. Este es un mensaje que nos está dado en la Biblia. ¿Cómo es posible que ustedes no crean que ustedes son partes de ese amor? Por favor, ustedes tienen que concentrarse en Dios. Tienen que prestar más atención en conocer a Dios. Segunda de Corintios capítulo 10 nos dice que en los tiempos finales van a levantarse argumentos y altiveces que se van a levantar contra el conocimiento de Dios. Porque Satanás conoce. Satanás está obrando en toda la tierra y está haciendo imposible para nosotros el que conozcamos a Dios. Tenemos que conocer a Dios no solamente con nuestro conocimiento. Tenemos que conocerlo con todo nuestro ser, con todo nuestro carácter. Y esta es la única manera para cobrar vida. ¿Quién es Dios? ¿Qué clase de pecado hemos cometido delante de este Dios? Digamos que físicamente hablando no hemos cometido ningún tipo de pecado. No hemos cometido un gran pecado. Sin embargo, el darle la espalda a Dios, Dios que creó el universo entero, e incluso nos creó a nosotros, le dimos la espalda a Dios. Esto en sí mismo es un gran pecado. Nuestra vida está en este lugar donde nosotros ignoramos a Dios, no escuchamos a Dios, y realmente nos burlamos de Dios, estamos en contra de Dios, y vivimos así. Ese es nuestro estilo de vida. Y la consecuencia de ese estilo de vida es la muerte y el infierno eterno. Y no podemos decirle nada a Dios porque Dios nos deja en ese estado y nos deja así. ¿Cómo acercarnos en este estado a Dios? Sin embargo, Dios tiene un gran plan. Y es un plan para salvarnos. Por favor, no aprecies la muerte de Jesús como algo sin valor. Jesús murió por ti también.
Ese Jesús murió por ti. Oh, Jesús murió por mí. Esto es lo que es la vida cristiana. Él murió por mí. Y por causa de su muerte, ahora yo tengo vida. Y su muerte resultó ser más que suficiente para resolver todos los problemas y para darme vida. Cuán grande es Dios. Y cuán gran pecador yo soy. Y cuán bendecido yo soy porque yo he recibido esta bendición de la muerte de Jesús. Y así es como yo he obtenido la vida eterna. Cuando verdaderamente venimos a entender esto, pero profundamente con todo nuestro corazón, con todo nuestro ser, con toda nuestra mente, con todo nuestro carácter, con todo nuestro corazón, cuando entendemos esto, entonces unos nuevos ojos son abiertos. Un nuevo mundo se abre delante de nosotros. El mundo donde podemos ver a Dios. El mundo donde el pecado ha sido completamente eliminado y quitado. Un nuevo mundo donde un cielo nuevo y una tierra nueva está garantizada para nosotros. Un nuevo mundo donde somos capaces de caminar con Dios. Aunque la situación que tú enfrentes permanezca igual, pero tú eres capaz de entrar en este nuevo mundo. Y cuando verdaderamente eres capaz de creerlo y de recibirlo con todo tu corazón, cuando esto verdaderamente se vuelve una gran parte de todo tu ser, desde entonces, desde lo profundo de tu ser vas a ganar este poder y esta habilidad para perdonar a otros, para entender a otros y perdonar a otros, y para ser pacientes con otros. No es acerca de un entrenamiento, no se trata de practicar algo mucho. Todo es acerca de tener la relación correcta y abrir nuestros ojos a Dios. Todo se trata acerca de fijar nuestros ojos en Dios. Todo se trata de poner nuestros ojos en Jesús, quien es el Cristo, quien ha resuelto todo nuestro problema y ha hecho todo esto por nosotros. Y cuando nosotros somos profundamente tocados por lo que Él ha hecho por nosotros, aunque tenemos este corazón tan sucio y tan malo, Dios nos permite un corazón nuevo para que podamos recomenzar con un nuevo corazón. Es tan importante conocer las cosas correctamente. Es tan importante el creer correctamente. En ese sentido, la ignorancia es un pecado tan grande. Por favor, hagan su máximo esfuerzo por conocer a Dios. Luchen por estar cada vez más cerca de Dios. Es la única manera. La Biblia nos dice que no hay solución posible dentro de nosotros, pero aún tenemos este gran Rey. Y este Rey eterno grande está dispuesto a perdonarnos. Y la Biblia nos está diciendo que este Rey nos ha perdonado. ¿Y cómo nos ha perdonado? Cuando los recibimos, cuando reconoces cuán grande bendición es, entonces poco a poco tú verás todas estas personas y situaciones que no podías ser capaz de perdonar, lo podrás hacer, incluso aunque esta persona continúe haciendo los mismos errores delante de ti. Porque la gracia que tú has recibido de Dios es muchísimo más grande que todos estos errores que esta persona comete todos los días delante de ti. Así que tú serás capaz de entender a esta persona. Me gustaría concluir el mensaje con el pasaje que se encuentra en Oseas capítulo 6. Oseas capítulo 6. Puede ser que ustedes se encuentren familiarizados con este verso. Oseas 6, capítulo 6, verso 3. Y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová como el alba está dispuesta su salida y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y la temprana a la tierra. Entonces esforcémonos, presionemos a nosotros mismos para conocer más a nuestro Dios. Y veamos el verso 6. Porque misericordia quiero y no sacrificios, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Quiero que conozcan a Dios. Esto es lo que nuestro Señor nos está diciendo a través del profeta Oseas. Quiero que conozcan a Dios. Es un profundo mensaje dado a través de Dios por Oseas. Dado por Dios a través de Oseas. El conocer a Dios no es solamente con un conocimiento. No es un conocimiento así ya, no es con el sentido común. No es una de otras opciones, o una de muchas opciones que, bueno, deberíamos saberla. No, porque nuestra vida depende de este conocer a Dios. Es la eternidad. La vida eterna es que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesús, el Cristo, a quien tú has enviado. Nuestra vida eterna depende de conocer a este Dios. No es acerca de un mero conocimiento con la mente. Es un conocimiento de vida y es un conocimiento de la verdad, que puede guiarnos a la santidad. Y verdaderamente oro y los bendigo para que seamos capaces de escuchar la voz de Jesús a través del pasaje del día de hoy. No se trata de hacerlo con nuestras propias fuerzas. Bueno, ve tú y perdona al otro y ya.
¿Tú sabes cuán grande perdón tú has recibido? Si tú verdaderamente eres capaz de entender, si tú entendieras verdaderamente cuán grande gracia tú has recibido, y cómo el Señor ha tenido tan grande compasión con nosotros, y cuán grande es esta compasión, entonces tendríamos compasión de todos estos consiervos. Nuestro Señor nos dijo, ama a tu prójimo como a ti mismo, e incluso ama a tus enemigos. Nuestro Señor ha puesto esto en práctica frente a nosotros, porque nosotros somos los enemigos de Dios. Pero Él nos amó primero. Él nos perdonó primero. Él nos entendió primero. Y Él extendió su mano para nosotros primero. A través de su muerte Él nos alcanza a nosotros. Estamos sentados aquí, estamos aquí hoy porque ese amor ha fluido a nosotros. Deberíamos de conocer a Dios. Deberíamos de conocer profundamente esta gracia tan grande dada por Dios. A pesar de eso, si tú continúas sin perdonar a los demás, entonces también deberíamos de arrepentirnos. Deberíamos de arrepentirnos por este corazón tan malo y tan vergonzoso que tenemos. Y por supuesto, el ser ignorante de esta gran gracia es un pecado enorme. Pero incluso si después de haber recibido esta gracia y conocerla, continuamos actuando de esta manera tan malvada, tan maligna, entonces deberíamos de mirarnos a nosotros mismos, analizarnos y verdaderamente venir delante del Señor, arrepentirnos, pedir su ayuda y para verdaderamente volvernos a Él arrepentidos. No hay otra manera. Es que no hay otra manera. Porque Jesús dijo, tienen que perdonar, tienen que entender, tienen que amar a otros. No podemos hacer una negociación con este mandamiento, con esta orden. Es innegociable, no se puede hacer un trato. Hay solamente una forma. Tenemos que ser cambiados. Pero nosotros no nos podemos cambiar a nosotros mismos. Cuando conocemos a Dios, cuando conocemos a Jesús, quien es el Cristo, cuando verdaderamente entendemos la obra del Espíritu Santo que toma lugar en nosotros, que obra en nosotros, cuando verdaderamente entendemos y venimos a entender esta transformación verdadera que ocurre en nosotros, entonces es posible. Los bendigo para que seamos capaces de recibir grandes bendiciones a través del mensaje del día de hoy. Y espero que todos ustedes, los que escuchan, sean capaces de llevar a cabo este mandamiento de Jesús. Desde el fondo desde su corazón, desde el fondo de su corazón, con esta manera gozosa, de esta manera alegre. Y que podamos glorificar a Dios con nuestras vidas, que nos ha permitido estar aquí hoy. Vamos a orar. Dios Padre, te agradecemos. Dios, permite toda esta gracia a estas personas que se encuentran hoy delante de ti. Permítenos entender cuán grande gracia hemos recibido. Ayúdanos para verdaderamente percatarnos de esta grande gracia tuya, para que seamos capaces de seguir tu mandamiento con todo nuestro corazón, gozosamente, alegremente. Ayúdanos para vivir como personas que pueden perdonar y entender a otros, que amemos a otras personas, que nos asemejemos verdaderamente a ti, Señor. Te agradecemos en el nombre de Jesús, quien es el Cristo. Hemos orado. Amén. Muchas gracias.